Tsuna ya no recordaba la última vez que se había quedado dormido. Quizá fue antes de que Reborn apareciera en su vida. Desde que aquel infame tutor asesino lo eligió como 10º Bongola, dormir de manera normal era casi un lujo. Explosiones al amanecer, pistolas disparadas a centímetros de su cara, bombas en la almohada, perros rabiosos persiguiéndolo por toda la casa, trampas mortales improvisadas. Gracias, Reborn, pensó con ironía. Por eso, el hecho de quedarse dormido justo hoy era casi una burla del destino. No puede ser. Hoy es el ingreso a la Academia Elefante. Gritó para sí mismo, poniéndose la ropa a toda velocidad. 5 minutos. Eso era todo lo que tenía para llegar a la estación y abordar el tren. Si lo perdía, no tendría otro medio de transporte y su primer día en la academia se arruinaría. Tsuna corrió a toda velocidad. Atravesó puestos callejeros, esquivó transeúntes, saltó perros y gatos que cruzaban su camino. Su respiración era agitada, pero no se detenía. Cada paso lo acercaba a la estación. Su instinto le pedía usar su modo hiper para llegar en segundos, pero no podía arriesgarse a que alguien lo viera en ese estado. Explicarlo sería imposible. Al fin vio la estación. El tren silbaba anunciando su partida y algunos estudiantes estaban subiendo al último vagón. Casi llegó. Jadeó, apretando el paso. Pero el destino parecía querer probar su paciencia. Su pie tropezó con una loza suelta del pavimento y Tsuna comenzó a rodar descontroladamente. ¡Ya! Gritó mientras giraba como una rueda humana. Su cuerpo avanzó directo hacia el andén, hasta que finalmente chocó contra algo, o alguien. Tsuna solo sintió un impacto fuerte, su visión giró y después todo fue negro. XXX. Tsuna abrió los ojos y lo primero que vio fue el cálido rostro de su madre. Tsuna-kun, despierta, el desayuno está listo, decía Nana con su dulce voz. El aroma de la comida casera llenaba el aire. Tsuna sonrió sin darse cuenta. Pero en cuanto parpadeó, la escena cambió. Ahora estaba caminando rumbo a la escuela con Gokudera y Yamamoto. Gokudera lo regañaba por algo, mientras Yamamoto reía como siempre. La escena cambió de nuevo. Ahora estaba frente a Kyoko, quien le sonreía con dulzura, esa sonrisa que siempre le aceleraba el corazón. Otra vez la imagen se distorsionó, y ahora estaba en el patio de su casa, con Reborn apuntándole con su pistola, gritando algo sobre morir y renacer. Mientras Tsuna corría desesperado. Pero entonces, la última imagen fue distinta. Su madre, Reborn, su padre, sus amigos, todos estaban ahí, pero sus rostros eran tristes. Parecía que lo miraban desde muy lejos. Tsuna quiso hablar, gritar su nombre, pero no pudo emitir sonido alguno. Corrió hacia ellos, pero era como si cada paso lo alejara aún más. Esperen. No se vayan. No quiero perderlos otra vez. Una luz cegadora inundó la escena y todo se desvaneció. XXX. Tsuna abrió los ojos de golpe, su respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. ¿De dónde? Lo primero que notó fue el vaivén rítmico bajo su cuerpo. Estaba recostado sobre un asiento mullido, cubierto por una manta que no recordaba haber tenido. El entorno era elegante, con detalles de madera pulida y cortinas de terciopelo. No tardó en reconocerlo. Estaba dentro del tren rumbo a la academia. ¿Qué? Se incorporó de golpe. El tren. ¿Cómo llegué aquí? Su mente trabajaba a toda velocidad. Recordaba el tropiezo, el golpe, el momento en que perdió el conocimiento, pero no lo que pasó después. ¿Quién lo había recogido? ¿Quién se había molestado en subirlo al tren y hasta cubrirlo con una manta? Fue entonces que escuchó pasos acercándose. El vagón del tren estaba en silencio, roto solo por el sonido rítmico de las ruedas golpeando las vías. Tsuna aún sentía el leve mareo en su cabeza, pero el tono de la voz femenina que había escuchado hizo que su cerebro trabajara a toda velocidad. Veo que ya despertaste. La voz era suave pero firme, como la de alguien que está acostumbrado a ser escuchado. Tsuna se volteó para agradecer, y entonces la vio. Su respiración se detuvo. Cabello largo, liso, de un plateado casi metálico con reflejos lavanda que brillaban con la luz que entraba por la ventana, ojos rojos profundos que parecían atravesarlo, un sombrero militar negro ligeramente inclinado, el corset ajustado con cintas entrecruzadas que resaltaba su figura y aquella chaqueta con hombreras doradas que le daba un aire de nobleza y autoridad. Todo en ella gritaba: no te metas conmigo. El Norel y Narice la Tristán. Una de las primeras villanas que conocía el protagonista del manhwa, y una de las más peligrosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser ella? De todas las personas que podía encontrar en este mundo, ¿tenía que chocar con el Nore? Su garganta se secó.
Si la historia seguía su curso, el Nore eventualmente desarrollaría una obsesión peligrosa por Daewoo, el protagonista original. Tsuna no quería estar en el radar de esa mujer, y mucho menos tan pronto. ¿Estás bien?, preguntó ella, arqueando apenas una ceja, su tono tan sereno que resultaba intimidante. ¿Necesitas un médico? Llevas un rato mirándome raro. Tsuna reaccionó de inmediato, casi cayéndose de la banca. Oh no. ¡No! Lo siento, es que aún estoy un poco mareado, por eso, respondió nervioso, rascándose la nuca mientras desviaba la mirada. No podía decirle te estaba mirando porque eres una villana de un manhwa y me aterra lo que pueda pasar si te intereso. El Nore lo observó unos segundos más antes de volver a su posición relajada, cruzando las piernas y llevando la taza de café a sus labios. Ya veo. Su voz era tan indiferente que Tsuna casi suspiró de alivio. ¿Se lo creyó? ¿De verdad se lo creyó? Una gota de sudor le recorrió la frente. Entonces supongo que ya puedes relajarte. El Nore acomodó el libro que estaba leyendo y se sentó con la espalda recta, sus movimientos medidos y elegantes. Tsuna asintió con torpeza, sin poder evitar sentir que el ambiente se había vuelto aún más tenso. Él no podía dejar de estar alerta. Era el Nore, y cualquier movimiento en falso podía cambiar el curso de la historia para peor. Ella pareció notarlo. Lo siento si te pongo nervioso. Cerró el libro por un momento y lo dejó sobre su regazo. Si de verdad te sientes mal puedo llamar al médico a bordo. No, no es necesario. Tsuna levantó las manos, intentando sonreír de forma amistosa. Estoy bien. Gracias por preocuparte, y gracias por ayudarme a subir al tren, a pesar de que tropecé contigo. Por primera vez, la mirada de El Nore pareció suavizarse apenas. No tienes por qué agradecer. Dijo con calma. Para alguien de mi casa es natural ayudar cuando la situación lo amerita. Tsuna tragó saliva. Natural ayudar, sí, pero también natural aplastar a quien se interpusiera en su camino. Aunque, añadió de repente, inclinando la cabeza mientras lo miraba con curiosidad, hay algo que me intriga. Tsuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué cosa? Cuando te cargaba hacia el tren, pude sentir que tu cuerpo está bien formado, firme, como el de alguien que ha entrenado bastante. Sus ojos rojos lo analizaron de arriba a abajo. Entonces, ¿cómo fue que tropezaste de forma tan torpe? Tsuna sintió que le ardían las orejas. Lo dijo. Se dio cuenta. Maldita sea, esto es humillante. Bueno, desvió la mirada, encogiendo los hombros. A veces soy algo torpe. Un silencio pesado cayó sobre ellos, hasta que el Nore asintió levemente. Ya veo. Su tono no cambió, pero por alguna razón Tsuna sintió que había sido evaluado y aprobado, como si acabara de pasar una prueba invisible. Perdón por preguntar. No pasa nada, dijo él con una pequeña sonrisa cansada. Estoy acostumbrado. Me lo dicen muy a menudo. El Nore retomó su libro, aparentemente satisfecha con la respuesta, pero Tsuna aún podía sentir la presión de su presencia. Cada vez que el tren pasaba por un tramo de luz, sus ojos rojos brillaban como brasas, y él se obligaba a mirar por la ventana para no incomodarla más. Bien, Tsuna, respira. Solo tienes que aguantar hasta que llegues a la Academia Elefante. No hagas nada raro. No llames su atención. No dejes que la historia cambie demasiado. Maldición, sigo demasiado nervioso y asustado de ella. Tsuna apretó los dientes, mirando fijamente el paisaje que pasaba rápido por la ventana del tren. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Cómo demonios me metí en esto? De todas las personas con las que podía cruzarme, tenía que ser el Nore Linarice. El Nore. La que más problemas le causó a Daewoo en los primeros arcos. Su reflejo en el cristal mostraba su cara pálida, con gotas de sudor resbalando por su frente. No importaba cuánto intentara calmarse, el aire en el vagón parecía más denso de lo normal. Espera. Un pensamiento se coló en su mente como una aguja. ¿Qué pasará ahora con Daewoo Campbell? Técnicamente le quité su primera gran interacción con el Nore. ¿Esto podría considerarse alterar la historia? ¿Quitarle algo a Daewoo? Su estómago se encogió. La culpa lo carcomía, pero no tuvo tiempo de seguir dándole vueltas. Fue entonces que su superintuición se activó. El mundo pareció ralentizarse por un instante, una sensación helada recorrió su espina dorsal. Sin pensarlo, Tsuna se lanzó hacia el Nore, sujetándola de los hombros con fuerza. Natsu, cambios forma. Gritó. El anillo Bongola brilló intensamente, liberando una llamarada naranja que tomó forma de una capa protectora alrededor de ambos. Apenas un segundo después, un estallido sacudió el vagón. ¡Boom!
El sonido fue ensordecedor. El metal crujió, el vidrio se hizo añicos, y el suelo se levantó bajo sus pies. Cuando Tsuna abrió los ojos, el humo cubría todo el lugar. Notó de inmediato que estaba sobre el Nore, demasiado cerca de ella. Sus rostros estaban a escasos centímetros, su respiración cálida chocaba contra su piel. Su cara se puso de un rojo intenso. Lo siento, exclamó Tsuna, apartándose torpemente mientras se arrodillaba. No era mi intención, es decir, lo hice para protegerte. El Nore, para sorpresa de Tsuna, ni siquiera se movió del lugar. Se incorporó con calma, acomodando su sombrero y limpiando el polvo de su chaqueta con movimientos elegantes. Está bien, respondió con la misma frialdad de siempre. Si no lo hubieras hecho probablemente estaría muerta. Tsuna tragó saliva, nervioso. ¿Por qué sigue sonando tan indiferente incluso después de algo así? Ella lo miró directamente, sus ojos rojos brillando entre el humo. Aunque, añadió después de una breve pausa, es la primera vez que un hombre me toca de esa forma. El corazón de Tsuna se detuvo un segundo. ¿Qué? Pero lo entiendo, respondió con naturalidad. Fue para salvarme, no tengo nada que reprocharte. Tsuna sintió que la presión en su pecho se aliviaba un poco, pero su rostro seguía ardiendo de vergüenza. Entonces, algo más lo golpeó. Un momento, esto es el primer capítulo del manhwa, ¿verdad? El accidente del tren. ¿Cómo se me pudo olvidar? Si esto ocurre ahora, entonces Daewoo. Su rostro palideció aún más. ¡No!, gritó, poniéndose de pie de golpe. El Nore lo observó con el ceño ligeramente fruncido, pero Tsuna no perdió tiempo en explicaciones. Comenzó a correr entre los escombros del tren, ayudando a los pasajeros heridos mientras buscaba con desesperación. Daewoo, murmuraba para sí mismo. Por favor, dime que estás bien. Sus manos se movían con rapidez, apartando tablones, levantando restos de metal doblado gracias a su fuerza entrenada. Cada vez que encontraba a alguien herido, lo sacaba del vagón y lo dejaba en una zona segura. Finalmente, lo vio. El chico de cabello negro y uniforme desordenado yacía en el suelo, inconsciente, con sangre en la frente y heridas en los brazos y piernas. Estaba vivo, pero en mal estado. Tsuna se arrodilló junto a él, sintiendo un nudo en la garganta. Si hubiera estado con el Nore, como en la historia original, esto no le habría pasado. Esto es culpa mía. Con cuidado, cargó a Daewoo y lo llevó hasta un espacio despejado, donde otros sobrevivientes se reunían. Tranquilo, susurró mientras lo acostaba suavemente. Estarás bien. Comenzó a darle primeros auxilios improvisados, usando su chaqueta como torniquete y limpiando la sangre con un pañuelo. El entrenamiento de Reborn le había enseñado a reaccionar rápido en emergencias. El Nore apareció detrás de él, observándolo en silencio. Había polvo en su rostro y en su ropa, pero aún mantenía su porte. Tú, dijo después de unos segundos, no solo me salvaste a mí. Estás ayudando a todos los demás. Tsuna no la miró, concentrado en estabilizar a Daewoo. No puedo quedarme de brazos cruzados, respondió con voz baja pero firme. No pienso dejar que nadie muera aquí. Un brillo extraño cruzó los ojos del Nore. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Eres un tipo curioso, comentó. La mayoría huiría de aquí lo más rápido posible, pero tú te quedas para salvar a los demás. Tsuna suspiró, apretando el vendaje en el brazo de Daewoo. No quiero destacar, pero tampoco puedo ignorar esto. Por un momento, el ambiente quedó en silencio, roto solo por los quejidos de los heridos y el crujir del metal. El Nore lo observaba con una mezcla de interés y algo más, algo que Tsuna no podía identificar, pero que lo hacía sentir aún más incómodo. Genial, justo lo que necesitaba. Ahora no solo cambié la historia, sino que llamé aún más su atención. El sonido de cascos resonó a lo lejos antes de que las carrozas aparecieran en el horizonte. Cada una llevaba el estandarte de la Academia Elefante y estaba tirada por robustos caballos grises, perfectamente sincronizados. Por fin, murmuró Tsuna, exhalando un suspiro de alivio. Los médicos descendieron rápidamente, llevando cofres de madera con vendas, pócimas y herramientas para tratar heridas. En cuestión de minutos, comenzaron a estabilizar a los heridos, aplicando lo que parecía magia de sanación de bajo nivel en los casos más críticos. Tsuna dejó a Daewoo cuidadosamente en manos de dos sanadores y se dejó caer al suelo, exhausto. Su respiración era pesada, el sudor le empapaba la frente, y el olor a metal chamuscado y humo aún impregnaba el aire. Esto no va a ser tan sencillo como pensaba. Estar en medio de los acontecimientos importantes, no es solo un juego. Podría morir si me descuido.
De pronto, algo húmedo y frío cayó sobre su rostro. ¿Eh? Tsuna se sobresaltó, quitándose la toalla rápidamente. Frente a él, de pie, estaba el Noro Linarice. Su figura estaba cubierta de polvo y hollín, pero aún mantenía esa elegancia militar que parecía imposible de romper. Sus ojos rojos lo observaban con esa misma indiferencia que comenzaba a resultarle familiar, aunque Tsuna juraría que había un ligero destello de curiosidad en ellos. Al parecer sabes qué hacer en este tipo de situaciones, dijo ella con calma, cruzando los brazos. Sus palabras, aunque dichas con tono neutral, tenían un peso inusual. De parte de mi familia, te lo agradezco. Esto no lo olvidaré, y te lo pagaré después. Tsuna se rascó la nuca, algo incómodo. No tienes por qué. Sonrió levemente, aunque su cuerpo todavía temblaba por la descarga de adrenalina. Lo hice porque no me gusta que nadie a mi alrededor salga lastimado si puedo evitarlo. El Noro lo observó en silencio unos segundos más, hasta que asintió. Curioso. La mayoría de los nobles de tu edad se habrían preocupado solo por salvarse a sí mismos. Tsuna bajó la mirada, sintiendo que sus palabras lo golpeaban un poco en el orgullo. Supongo que no soy un noble común. Ella no respondió de inmediato. Se agachó lentamente para quedar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Preguntó, esta vez con un tono ligeramente más suave. Tsunayoshi Ashbel, respondió él, usando el apellido que le había dado la condesa Ren. Ashbel. Repitió ella, como si probara el apellido en su boca. Ya veo. ¿Y tú? Preguntó Tsuna, aunque por dentro ya sabía perfectamente quién era. El Noro Linarice la Tristán, respondió ella con naturalidad, como si no hiciera falta explicar la relevancia de ese nombre. Tsuna sonrió nervioso y desvió la mirada. Sí, justo como en el manhwa. Horas después, las carrozas llegaron a la Academia Elefante. El edificio principal era una imponente construcción, con torres puntiagudas que se elevaban hacia el cielo. Banderas ondeaban en lo alto, y el escudo de la academia decoraba la entrada. Los heridos graves fueron llevados de inmediato al área médica, mientras los estudiantes en mejor estado fueron guiados al gran salón principal para la ceremonia de apertura. Tsuna caminaba junto a su grupo, observando todo con atención. Así que esta es la famosa Academia Elefante. El ambiente era solemne pero imponente, como si cada piedra de esas paredes hubiera sido testigo de generaciones de prodigios. El encargado de recibir a los estudiantes, un hombre de avanzada edad con barba blanca y túnica ceremonial, dio un paso al frente en el escenario. Su voz resonó en todo el salón gracias a un hechizo de amplificación. Pese al desafortunado incidente en el viaje, dijo, su tono grave pero calmado, agradezco a todos los que han llegado sanos y salvos. A los heridos graves, nuestro personal médico los atenderá hasta que puedan unirse a las clases. No teman, todos tendrán su oportunidad de demostrar de qué están hechos. Hubo un murmullo de alivio entre los estudiantes. Tsuna, sin embargo, solo suspiró. Si no hubiera estado allí, probablemente habrían muerto varios. La ceremonia fue breve, apenas unos discursos de bienvenida y palabras de aliento. Al terminar, los instructores guiaron a cada grupo a una gran explanada donde se realizaría la evaluación práctica de ingreso. XXX. El salón estaba en silencio, iluminado por la suave luz de la tarde que se filtraba por los ventanales. El aroma del té llenaba la habitación, calmante pero insuficiente para aliviar la tensión que flotaba en el aire. Reborn estaba sentado en el borde de la mesa, con la taza en una mano y su mirada fija en el líquido humeante. Frente a él, Juni sostenía delicadamente su taza, pero apenas había bebido un sorbo. ¿Así que no pueden encontrarlo? Preguntó el pequeño ex arcobaleno, con su característico tono neutral pero su mirada tan filosa que parecía atravesarla. Juni dejó la taza en el plato con cuidado. Un pequeño clink resonó en el silencio. Sus dedos temblaban apenas, pero su expresión se mantenía serena. No. Respondió con suavidad, pero su voz llevaba un matiz de preocupación que no logró ocultar. Es extraño, Byakuran no es el tipo que desaparecería de este modo. Él siempre deja alguna pista, alguna broma, aunque sea para molestarnos. Esto, no es normal. Reborn la observó en silencio, antes de dar un sorbo a su té. HMPH, entiendo lo que quieres decir. Su tono era bajo, casi pensativo. Es verdad que el Byakuran de nuestra línea temporal es muy distinto de su otra versión. Juni apretó las manos en su regazo, sus dedos entrelazados con fuerza. Recordó los momentos que había compartido con él. La vez que la protegió en el torneo de los Arcobaleno, las largas tardes en las que simplemente se sentaban a mirar el cielo y reír de cosas sin importancia. Su sonrisa tranquila se desvaneció. Entonces, ¿dónde está?
Susurró, casi para sí misma, pero lo bastante alto para que Reborn la escuchara. Por unos segundos, no hubo respuesta. Solo el ruido lejano de los pájaros y el tic-tac de un reloj en la pared. Juni suspiró, apartando esos pensamientos de su mente y enderezando su postura. Lo siento, tío Reborn. Parece que me dejé llevar. Tsuna-kun también está desaparecido, y él es nuestra prioridad. Dijo con una firmeza renovada. El pequeño sicario esbozó una leve sonrisa de satisfacción ante la compostura de la joven. Es verdad, Juni. Pero entiendo que también estés preocupada por Byakuran. Sí, pero, dudó un instante antes de decir lo que le rondaba la mente, ¿no te parece extraño? Una de las pocas personas que podía ayudarnos a buscar a Tsuna, también está desaparecida. Los ojos de Juni se abrieron de par en par cuando la idea cruzó por completo su mente. No me digas que piensas que Byakuran tuvo que ver con la desaparición de Tsuna. Reborn negó con un ligero movimiento de cabeza. Claro que no. Estuve allí. Su voz fue tajante, seria. Si Byakuran o cualquier otro hubiera tenido algo que ver con la desaparición de Tsuna, lo habría notado en el acto. El silencio volvió a llenar la habitación, roto solo por el suave tintineo de la cucharilla en la taza de Juni. Entonces, ¿qué crees que pasó? Preguntó ella en voz baja. Es obvio que fue culpa del Ambo que Tsuna desapareciera. Respondió Reborn con su típica frialdad. Ese niño no pudo controlar sus berrinches. Juni frunció ligeramente el ceño. Pero, añadió él, me parece muy conveniente que Byakuran haya desaparecido justo ahora. Es casi como si alguien estuviera moviendo las piezas para impedir que lo traigamos de vuelta. La sangre de Juni se heló. ¿De verdad crees que alguien está manipulando todo esto? Reborn se encogió de hombros y saltó de la mesa con la agilidad que siempre lo caracterizaba, cayendo suavemente en el suelo. Es solo una teoría mía, nada más. No tengo pruebas, aún. Caminó hacia la puerta con su paso tranquilo, sin perder su elegancia a pesar de su pequeño cuerpo. Te dejaré la búsqueda de Byakuran a ti. Dijo sin mirarla, pero su tono era una orden más que una sugerencia. Mientras tanto, tengo que encontrarme con esos niños antes de que hagan una estupidez. Ya les prohibí involucrarse en el caso de Tsuna. ¿Por qué se los prohibiste, tío Reborn? Preguntó Juni, con una mezcla de incomprensión y súplica. Sabes que ellos harán cualquier cosa para encontrarlo. El pequeño asesino se detuvo en el marco de la puerta y volteó apenas lo suficiente para mirarla de reojo, con una expresión grave. Precisamente por eso. Respondió con calma, pero su mirada era gélida. Si alguien está manipulando los acontecimientos, ellos serían las piezas más fáciles de sacrificar. No pienso arriesgarlos innecesariamente. Por un instante, Juni vio en los ojos de Reborn una sombra de algo más profundo, un rastro de preocupación que rara vez mostraba. Te deseo suerte en encontrar a Byakuran, Juni. Concluyó él antes de salir de la habitación. Juni cerró los ojos y respiró hondo. Lo mismo digo, tío Reborn, susurró, más para sí misma que para él. Espero que logres traer a Tsuna-kun de vuelta. La joven se quedó unos minutos en silencio, apretando la taza de té ya frío entre sus manos, antes de levantarse. Tenía una misión. Si alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras, no pensaba quedarse de brazos cruzados. XXX. El aire en el campo de práctica era pesado, cargado de nerviosismo. Los estudiantes se habían reunido en pequeños círculos, algunos ajustando sus armas, otros estirando o concentrándose. Tsuna se encontraba un poco apartado, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Si Daewoo está inconsciente, ¿qué tanto de la historia cambiará ahora? Pensaba, sintiendo un nudo en el estómago. Si él es el protagonista, ¿significa que yo estoy robando su lugar en estos eventos? ¿Y si esto hace que la historia no termine como debería? Sus pensamientos se detuvieron de golpe cuando un grito resonó en el campo. Tsunayoshi Ashbel. Tsunayoshi Ashbel. Vociferó el supervisor, un hombre alto, fornido y con expresión severa. Tsuna se sobresaltó, casi dando un salto en el lugar. Aquí no venimos a dormir. Le espetó el supervisor, frunciendo el ceño. Tsuna rascó la parte trasera de su cabeza, nervioso. Ah, lo siento. Estaba pensando. Desde algún lugar cercano se escuchó una risita burlona. Jeje, mira ese bobalicón. Apenas empezamos y ya está distraído. Se mofó uno de los estudiantes, provocando que varios otros rieran por lo bajo. El rubor subió por las mejillas de Tsuna. Lo siento. No volverá a pasar, dijo apresuradamente, intentando sonar serio. El supervisor suspiró y revisó su lista. Todos ya tienen pareja de combate, excepto tú. Dijo con tono seco.
Como no elegiste, solo queda emparejarte con la última persona disponible. Tsuna sonrió nerviosamente, intentando disimular su incomodidad. ¿Y quién es? Preguntó, aunque en su interior temía la respuesta. Fue entonces cuando una voz femenina, suave pero firme, resonó a su lado. Parece que eres mi oponente en esta práctica. Tsuna volteó y, al verla, se quedó momentáneamente helado. Frente a él estaba una chica de cabello corto color naranja, ojos oscuros que parecían atravesar todo lo que miraban y una expresión segura que irradiaba autoridad natural. Su postura era impecable, la de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. Tsuna sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No puede ser. Elia Prixanax, pensó, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. La mejor genio de todo el mundo. La protagonista original de esta historia, antes de que Daewoo interviniera. ¿Por qué justo ella? ¿Por qué ahora? ¿Te pasa algo? Preguntó Elia, inclinando apenas la cabeza con curiosidad. Tsuna parpadeó rápidamente, sacudiendo la cabeza. No, nada. Solo, no esperaba que mi oponente fuera alguien como tú. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Elia, pero no era arrogante, sino la de alguien acostumbrada a escuchar ese tipo de reacciones. Supongo que eso es normal. Dijo tranquilamente. Pero no te preocupes, esta es solo una práctica. No voy a lastimarte, mucho. Tsuna sintió que el estómago se le encogía. El supervisor dio una palmada para llamar la atención de todos. Muy bien, escuchen. Gritó. El combate será con armas de práctica y estará supervisado. El objetivo es evaluar sus capacidades en combate real, así que no se contengan, pero tampoco maten a su oponente. Tsuna respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Por un momento, recordó las palabras de Reborn en su entrenamiento. Cuando tengas miedo, no huyas. Usa ese miedo como combustible para avanzar. Está bien, murmuró, tomando una espada de práctica que le ofrecían. El supervisor levantó la mano. Comiencen. XXX. En una habitación silenciosa, oculta en el ala oeste de la Academia Elefante, una joven de cabello castaño, perfectamente peinado, permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Sus ojos, de un marrón cálido pero severo, repasaban los informes en la mesa. A su alrededor, 3 estudiantes con uniformes impecables esperaban, tensos. Los duelos de entrada ya han comenzado, dijo finalmente la mujer, sin apartar la vista de los documentos. Y aún así, ella no aparece. Uno de los estudiantes tragó saliva. Señorita, ¿deberíamos enviar un mensaje de búsqueda? La castaña negó levemente con la cabeza, aunque en su rostro se dibujaba una sombra de preocupación. No. Ella no es del tipo que se retrasa sin motivo, respondió, aunque sus palabras sonaban más como una orden que como consuelo. Pero esto es inusual. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Los estudiantes casi gritaron al unísono al ver entrar a Elnore. Su uniforme estaba manchado de sangre fresca en varias partes, el cabello ligeramente desordenado y su expresión era una máscara de hielo. Cada paso que daba resonaba en la sala con un eco solemne. Lady Elnore. Exclamó uno de los estudiantes, retrocediendo instintivamente. La castaña también se levantó, sorprendida, aunque su entrenamiento como noble le permitió recuperar la compostura de inmediato. Elnore, dijo con voz firme. Tengo mucho que preguntarte. Empezando por dónde demonios habías estado. Elnore no titubeó. Ocupándome de algunas cosas. Su respuesta fue tan fría y cortante que los estudiantes casi contuvieron la respiración. La mujer los miró de reojo. Pueden retirarse, ordenó con un gesto de su mano. Parece que ella y yo tenemos asuntos que discutir. Los 3 se apresuraron a salir, cerrando la puerta tras de sí. El silencio volvió a llenar la habitación, cargado de tensión. Ella se cruzó de brazos. ¿Ha muerto alguien?, afirmó más que preguntó. No muchos, respondió Elnore con total calma. Tal vez alrededor de 12. La castaña parpadeó, procesando la información. 12. Estaban ahí para asesinarme, continuó Elnore sin inmutarse. Derribaron una roca sobre las vías del tren e intentaron hacerlo pasar por un accidente. Descubrí quiénes eran. Estaba cerca. Así que los maté, lo dijo con tal naturalidad, como si hablara de haber ido a recoger flores. Ni un atisbo de emoción en su tono, ni rastro de remordimiento. La castaña suspiró profundamente, frotándose el puente de la nariz. Sabes que podrías haber dejado ese problema en manos de la administración de la academia. Es molesto dejarles algo tan básico, replicó Elnore, arqueando apenas una ceja.
Cuando hay gente intentando matarme, prefiero eliminar el problema de raíz. Ella se quedó en silencio unos segundos, estudiándola. Esa era Elnore, pensó. Una mujer que caminaba al filo de la navaja entre nobleza y brutalidad, y que rara vez mostraba algo más allá de esa máscara de indiferencia. Está bien, cedió al final, dejando escapar otro suspiro. Pero cámbiate primero de ropa. Si alguien más te ve así, se armará un escándalo. Los duelos de entrada están en marcha, y no quiero que tu nombre aparezca en los rumores por algo tan trivial como llegar bañada en sangre. Elnore asintió sin discutir, aunque en su mirada brilló un destello de molestia. ¿Mencionaste los duelos?, dijo, quitándose los guantes manchados de sangre y dejándolos sobre el escritorio. ¿Quién está luchando ahora? Si vas ahora, verás a Elia. La castaña se recargó en el escritorio, su voz recuperando algo de interés. Una genio entre 1.000.000, lo sabes. Actualmente está por enfrentar a Tsunayoshi Ashibella, dijo Elnore antes de que ella terminara la frase. Aquella mujer la observó con curiosidad. Así es. ¿Lo conoces? Elnore se tomó un momento antes de responder, como si evaluara cuánto debía decir. Algo así, dijo finalmente. Es un chico peculiar. Muy raro. Por un instante, la máscara indiferente de Elnore se rompió apenas, mostrando una sonrisa leve, casi imperceptible, pero auténtica. Ella alzó una ceja. ¿Una sonrisa? Eso sí que es raro viniendo de ti. Supongo que me intriga, dijo Elnore, girando hacia la puerta. No es común encontrar a alguien que te salve la vida, y menos en una forma tan inesperada. La castaña la observó en silencio mientras Elnore salía de la habitación. Algo en la forma en que lo dijo le hizo pensar que Tsunayoshi Ashibella podía ser más importante de lo que aparentaba.